Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. El Chile que somos, el Chile que estamos siendo, son preguntas importantes. La encuesta del Centro de Estudios Públicos, cada tanto, son 2 encuestas al año, va entregando ciertas pistas que se van complementando con otros estudios de opinión. Ese universo que va recogiendo el pulso de una ciudadanía que va mutando y va cambiando. Es muy interesante los resultados de la última encuesta CEP, no solo respecto de la figuración de los políticos, quién está arriba, quién está abajo, sino aquello que se empieza a traslucir. Cómo la religión vuelve a ponerse en escena, cómo los vínculos al interior de las familias, o sea, al interior de las casas, empieza a tomar otra forma. Esto frente a una caída estrepitosa de la institucionalidad y una desconfianza enorme respecto del poder político, el poder judicial. De eso quisimos profundizar, los resultados de la encuesta CEP, esos datos que están como por debajo y que al cruzarlo aparece el perfil, el retrato de este Chile que estamos siendo. Bienvenidos a Conversaciones sin Pauta. Conversaciones sin Pauta. Aldo Mascareño, sociólogo, investigador senior del Centro de Estudios Públicos. Ya hemos estado juntos en otros momentos, Aldo, pero ahora apareció la encuesta del Centro de Estudios Públicos y podríamos quedarnos con los grandes titulares, que están buenos los grandes titulares, porque muestra la caída enorme de las instituciones, ese subsuelo en el que están cayendo la clase política, el Congreso. También muestra las figuras mejor evaluadas, que es un clásico, pero yo creo que muestra también otras cosas. Esta disociación entre el pesimismo de la ciudadanía, pero que es un optimismo al interior de tu casa, que el CEP lo viene mostrando hace ya un rato, pero como que se consolidara. Y hay algo que es interesante que tiene que ver con la religión, como aparece también, y que probablemente caen muchos mitos respecto de dónde está el refugio de los ciudadanos y ciudadanas de este país, y la individuación de la que habla Aldo Mascareño, que quiero que me la explique. De todos estos datos, y en ti que sabes leer bien el cruce, digamos, de lo que ha arrojado esta encuesta CEP, que son más de 1.400 casos, que es en terreno, que eso la lleva a ser una de las encuestas con mayor valor en el país. ¿Qué es lo que a ti más te llamó la atención de esta encuesta CEP? Muchas gracias, Claudia, por la introducción. Qué gusto tenerte acá, muchas invitación. gracias. Sí, a ti, muchas gracias nuevamente. Sí, yo creo que hay, más allá de los titulares justamente, de los personajes políticos y de todas esas cosas que clásicamente la encuesta CEP analiza, en esta oportunidad introdujimos un módulo especial de religión, ¿no? Con alguna perspectiva de saber qué es lo que estaba pasando, con alguna intuición respecto de si la religión tenía alguna función dentro de este espacio. Ha aparecido en los últimos tiempos, de Chomalí, mucho más públicamente. Pareciera ser que la religión estaba de alguna manera volviendo a ser un actor dentro del debate público, dentro del debate social, más bien diría yo, o una voz dentro de la esfera pública chilena. Y los datos que aparecieron ahí fueron muy interesantes. Por una parte, se corrobora, ¿no?, todo esto que tú señalabas respecto de la caída en la confianza en las instituciones. Las instituciones que tienen más confianza son la PDI, Carabineros y las Fuerzas Armadas. La radio no me la dejé fuera. Pero espérate, es que ya eso viene después, porque tres, es de otro lado. Está bien, sí. Esas 3 primeras, o que son las 4 primeras, porque entre medio está también las universidades, y en quinto lugar está la radio, pero esas 3 instituciones son más que una evaluación de buen funcionamiento que la población haga. Lo que hay ahí detrás de eso es más bien una expectativa de control de esta desbocada delincuencia, en el fondo, ¿no?, que vemos día a día. Entonces ahí hay una expectativa de que esas son las instituciones. Están las universidades también, que nuevamente reflejan esta aspiración de ascenso social, de clases medias, de clases bajas. Eso es como de la educación, ¿no?, como un vehículo de ascenso social y de inclusión social. Y luego están las radios, evidentemente, que son justamente aquellas que informan, en el fondo, acerca de esto, que tienen una alta confianza, son muy interesantes, mucho más que los diarios, ¿no?, también más que las redes sociales. Es decir, hay ahí algo que pareciera ser importante también en la radio, porque el sistema de radio también es mucho más plural.
en el fondo, ¿no? O Yo sea, creo como que ese tema es súper clave, la pluralidad. Y también yo creo que hablar al oído te da un nivel de cercanía, que a uno le da mucha responsabilidad también. La cercanía que provoca en la entrega de información, de acompañamiento o de conversaciones como la que estamos teniendo ahora, que es poder llegar a un otro que no nos está viendo, no nos ve ni lo vemos, pero conversamos con una cierta intimidad. Y yo creo que eso es muy bonito también. Exacto, sí, esa sensación de cercanía que produce la radio, yo creo, y de espontaneidad, ¿no? También. O sea, como que produce, yo creo que son fundamentales para generar confianza en un medio de comunicación, aun cuando no sea totalmente interactivo, ¿no? O sea, como son las redes sociales, por ejemplo, que lo son, porque uno puede estar ahí inmediatamente contestando a lo que se conversa. Esa es una dimensión que yo creo que está evidentemente consolidada en la sociedad chilena contemporánea, esta desconfianza institucional, porque de ahí para abajo como que todas las instituciones tienen muy mala evaluación, media o muy intermedia o muy baja. Tú ya mencionaste la cuestión política, que eso viene desde inicio de siglo, diría yo, de este siglo. Pero también están los grandes problemas. ¿Cuáles son los grandes problemas a los cuales el gobierno debe dedicar la solución, como dice la encuesta CEP? El primero es la delincuencia, asalto y robo, que eso está también desde hace una década. Pero lo que sorprendió ahora es que el narcotráfico haya pasado desde una posición intermedia a la segunda posición, ¿no? Entonces uno tiene que considerar que no es solo la delincuencia, los asaltos y los robos, en el fondo, que es el tipo de delincuencia más tradicional, si uno pudiese llamarlo así, sino que esta nueva forma, ¿no?, de delincuencia, que es el narcotráfico y la violencia asociada. La violencia también es un factor que está como en el sexto lugar, pero que sube muy significativamente, se pega un salto como de cerca de 10 puntos. Y que si uno sumara, quizá, delincuencia, violencia, narcotráfico, haría un mismo concepto. Es un mix explosivo total, muy totalmente, ¿no? Y eso es un mismo concepto. O sea, es justamente esa es la forma en que la ciudadanía está viendo esta situación la está procesando así. La está procesando como violencia, la está procesando como el narco, y la ve todos los días, eso como acribillados, ¿no? Degollados o desmembrados, gente desmembrada, no sé, un brazo que aparece en Maipú y el otro que aparece en Pirque, ¿no? O sea, son cosas como absolutamente impactantes en el fondo, ¿no? Que no pueden sino generar una visión distinta acerca de la delincuencia de la que teníamos hace 10 años, ¿no? Y esto ha surgido. O sea, lo que tú dices, Aldo Mascareño, ojo, el hecho de que la delincuencia sea un tema prioritario para la ciudadanía no es nuevo, lo estamos viendo, ¿no es cierto?, al galope hace ya muchos años, en muchas encuestas, no solo en la CEP, en cualquiera. Bajó en la pandemia un poquito, pero... Claro, pero lo que hay realmente en esta encuesta CEP es como que uno podría hacer como una precisión respecto de lo que esa delincuencia afecta y cómo entra, ¿no?, en la psique ciudadana, en sus miedos. Exactamente, sí. El narco como actor y la violencia como factor. Claro, exactamente, eso es. Entonces, ese diagnóstico es un diagnóstico que está instalado ya, ¿no? O sea, que la ciudadanía lo tiene muy claro en el fondo, ¿no? Que eso va a continuar seguramente por mucho tiempo. Entonces, vemos la desconfianza en las instituciones sociales, que son las que tienen que procesar todas estas inseguridades, todas estas incertezas, no solo en la dimensión de la delincuencia, sino que también en las dimensiones sociales, como las pensiones, el sistema de pensiones está súper abajo en la confianza institucional, la salud está en un nivel intermedio, ¿no? La educación, el sistema educativo también. O sea, todas esas instituciones sociales y las instituciones de orden y seguridad tienen estos problemas, no parecen estar entregando esas seguridades que uno esperaría, o las entregan solo a medias, ¿no? Y por otro lado están estos grandes problemas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde se obtienen, ¿no?, las seguridades? ¿Dónde me refugio? Claro, ¿cuál es el refugio a partir del cual, ¿no?, uno puede tener motivación para la reproducción, para tener impulso todos los días, ¿no?, en la realización de tus planes de vida, de los planes de vida de cada uno? ¿Y dónde nos estamos refugiando? Porque ahí hay dos cosas que aparecieron muy claramente en la encuesta CEP. Uno es la dimensión de lo que podemos llamar individuación, una individuación en círculos íntimos. ¿Qué significa círculos íntimos? Significa las relaciones personales más cotidianas. La familia, uno habla de la familia, que son los padres, los hijos, no sé, los hermanos, quizás también una familia más extendida, con las cuales hay más cercanía, los amigos, ¿no?, los que son efectivamente amigos con los cercanos en los cuales me puedo refugiar.
esos son los espacios, ese espacio, el espacio de la familia, es un espacio donde, ese círculo íntimo, donde uno puede recrear esa confianza en la validez, ¿no? Y en la legitimidad de los propios proyectos personales, de que quiero avanzar, de que quiero estudiar, de que quiero tener un mejor trabajo. Ya, ahí tengo el impulso. Ahí consigo, ahí obtengo, ahí reproduzco, ahí me cargo de energía, por decirlo así, Claro. para poder de nuevo salir a la calle ante este caos social en el cual acabamos de describir. Ya. Y Aldo, y ahí hecho mano no solo a la encuesta, sino que a tu expertise como sociólogo. ¿Qué significa que la ciudadanía esté encontrando los espacios de confianza en sus círculos más reducidos y más cercanos, pero que al cruzar la puerta lo que impere afuera sea solo desconfianza? Desconfianza en el otro, desconfianza en cómo voy a llegar a mi trabajo en este desplazamiento, desconfianza en el mundo político. O sea, cuando reina esa desconfianza y solo la encuentro en un lugar muy chiquito que es mi círculo cercano, ¿qué pasa ahí para una sociedad? Porque me imagino que se rompen los vínculos también. Mira, o sea, como los individuos no están afuera de la sociedad, por decirlo así. O sea, Claro. estas relaciones sociales que se dan en círculos íntimos también son parte de la sociedad. Entonces, esta es una, llamémoslo así, una forma que la sociedad en general tiene de recrear la capacidad de motivación social, de volver a ese espacio más público, ¿no? Cuando fallan esta dimensión más social, Ya, cuando que perfecto. vemos todos los días. Entonces es un mecanismo social también. O sea, si no tuviésemos eso, no tendríamos nada, ¿no? Por eso la crítica a los procesos de individualismo, de individuación, que se han hecho desde distintas perspectivas. Entonces yo creo que pasa por alto este punto, la importancia de que en ese espacio se recreen esos vínculos, ¿no? En esos espacios familiares, porque eso es lo que da la cierto benzina. sostén. Y no solo eso, sino que da el impulso. Claro, No sí. es solo un sostén, no es solo un refugio, ¿no? Sí. Ojo con eso, no es solo que yo me retraigo a eso. O sea, la individuación no es retraimiento, es cargar, ¿no?, nuestro tanque de benzina en el fondo, ¿no?, para volver a salir cada día e intentar de nuevo, con resiliencia, crear nuestros espacios sociales. Y eso genera, ¿no?, una visión distinta cada día del mundo, ¿no? Por eso es tan importante ese. O sea, tú haces, en ese el fondo, espacio. Aldo Mascareño, tú dices, a ver, leamos bien la encuesta CEP, tú dices, ojo, la individuación, es decir, buscar en el fondo mi identidad a través de mi autonomía, tribu, mi como- autonomía, sí. no es lo mismo que el individualismo. Exactamente, no es Ya. egoísmo. No es el egoísmo, no es centrarme solo en mí mismo. No es una desafección con la sociedad. Entonces, al contrario, Ya. como que yo cargo ahí en ese espacio, ¿no?, todas las pilas, ¿no?, que se me bajan en el día, en la semana, justamente porque estoy enfrentado constantemente a decepciones, ¿no? Y eso es lo que otorga una posibilidad. Esto no exculpa, por cierto, ¿no?, a las instituciones sociales de que tengan. Las instituciones sociales no pueden simplemente confiar en que los individuos van a ser resilientes, ¿no?, sino que ellas mismas tienen que procesar de nuevo todas estas Ahora, faltas en las que tienen. también pero habla- para eso son importantes como Sí. esta motivación de cada uno de nosotros individualmente. Sí, pero también, y lo voy a mezclar como con distintos datos de distintos estudios sociales, Sí, pero además. esto es lo que algunos llaman el tejido social, Sí. y lo que muchos sociólogos dicen es un tejido social que en Chile está roto. Ujú. Entonces, Sí, Katia, como la Katia apunta Araujo. eso, Sí, entonces, el tejido social estaría roto, digamos, en aquello que es lo público, pero no está roto para nada en las tramas familiares. En ese espacio que también es sociedad, Claro, ¿no?, hay obvio. mucho tejido social. Perfecto, ¿no? O ya. sea, hay mucha sociabilidad. O sea, nos Incluso- queda la incluso esperanza de que ese germen no ha muerto. al menos ahí hay una fuente Exacto. a través de la cual recrear Perfecto. esa sociabilidad un poco más pública, por decirlo así. Por lo tanto, Pero tampoco uno puede aspirar a que esta cuestión sea un proyecto colectivo general, si las sociedades modernas no tienen esos grandes proyectos colectivos, esos grandes proyectos comunes que nos conducen a todos hacia un fin igual. Es decir, como que somos tan diferentes normativamente, sí. valóricamente, individualmente, que lo que más bien la sociedad tiene que ofrecer son esos espacios en los cuales cada uno pueda realizarse, en el fondo, ¿no? Ya. Con ciertas orientaciones comunes, por supuesto, no sé, que son básicas, que las da el derecho, ¿no? Ujú. Pero ese tejido social se puede reconstruir, se comienza a reconstruir desde esas bases, ¿no? Ya. Y fíjate que solo unos pequeños datos. Cuando uno pregunta por la satisfacción de en la vida, era muy interesante, porque esa satisfacción de la vida, que es la perspectiva más individual, como decía, un 73% que está muy satisfecho con la vida,
¿no? O sea, y esa satisfacción con la vida, un 88% que está muy satisfecho con la pareja, el 93% con los hijos, ¿no? Es decir, pareciera ser que en esos espacios sí uno puede recibir esa confirmación, ¿no? Esa motivación, ¿no? Que es la que se puede inyectar de nuevo socialmente, ¿no? Buen punto ese. Ahora, Aldo, estaba pensando que veo este dato porque la gente está contenta con su vida, está contenta en su pareja, está contenta con sus hijos, siente que tiene espacios propios de familia, de amigos donde tomar impulso, como dices tú. Y la encuesta se muestra algo que yo creo que vi la encuesta Feedback de esta semana que también lo mostraba, que esta cortina del pesimismo con la que hemos venido mirando por la ventana empieza como a descorrerse, sí, ¿no? Sí, es como sí. que empieza a haber como mayor, no sé si es confianza hacia el futuro, pero un mayor optimismo, quizás pequeño todavía. ¿Tú lo notas? ¿Tú ves que hay...? De eso se ve también en los datos del CEP, pero de nuevo, a ese nivel individual. No a ese nivel de la relación con las instituciones sociales. Por ejemplo, la gente piensa que su situación económica es mejor que la situación económica mucho mejor que la situación económica del país, o que su proyección de la situación económica en 12 meses va a ser mucho mejor que la proyección del país también. O sea, yo estoy bien, pero los demás no. Exacto, pero eso no me parece una división, me parece lógico en cuanto a que, puesto que la relación con la sociedad es problemática, entonces yo no me retraigo, sino que busco el espacio donde reconstruir eso que no puedo reconstruir con las instituciones sociales, porque las instituciones sociales me están constantemente decepcionando en la realización de mis planes de vida, de mis proyectos de vida, ¿no? O sea, el peor escenario es que eso tampoco existiera, que esa dimensión más de individuación tampoco existiera. Pero y me lo preguntaba desde antes, porque la encuesta se viene mostrando esto que te digo, la felicidad puertas adentro versus lo que está pasando afuera. Que esa disociación es rara, porque en el fondo es como que lo que está pasando fuera de mi casa no me importara. Y no solo respecto a las instituciones, estoy pensando respecto de lo otro, respecto a mis vecinos, respecto de las relaciones de confianza que hago a nivel laboral. O sea, no puede ser que yo sea feliz solo indoor, que yo tenga impulso solo al interior de mi casa o de mi grupo. Algo pasa ahí en ese puente, ¿no? O sea, si no importara, Claudia, yo creo que los datos de confianza no serían bajos. Ya. ¿No? O sea, si no importara, esa relación con la sociedad tampoco importaría, ¿no? O sea, tampoco habría crítica respecto a las instituciones sociales, respecto al sistema de pensiones, respecto al sistema de salud. O sea, importa y importa mucho. Porque los proyectos de vida no se pueden desarrollar, ¿no? sin el espacio institucional en los cuales, sin educación, sin salud, sin sistema de pensiones que te proyecta hacia el futuro, un futuro que puede no ser como el presente en el cual estoy actualmente viviendo. Es decir, yo creo que esa relación importa mucho. E importa tanto, ¿no? que yo tengo que encontrar algún espacio, ¿no? en el cual pueda reencontrar la motivación que no encuentro en esa relación con las instituciones, porque las instituciones me están decepcionando, a través del cual yo pueda volver a ellas con nuevos bríos, por decirlo así, con un nuevo impulso, ¿no? Ahora, todo eso significa también reforma en un nivel general en el sistema político. Entonces, tenemos una reforma de pensiones que pareciera que algo va a ser, ¿no? Estamos empezando a discutir si la reforma del sistema político es algo necesario. Yo encuentro que es una cuestión fundamental para que todo ese escenario institucional cambie, ¿no? Por la alta fragmentación que hay y la posibilidad, además, dadas los altos niveles de delincuencia, de que surjan estos líderes populistas que lleven la cuestión a promesas de soluciones totales, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso efectivamente es un riesgo que está presente. O sea, los chilenos, los ciudadanos, ¿no? Tienen una alta preocupación por esa sociedad, ¿no? Por esa sociedad en la cual están viviendo, porque están constantemente enfrentados a los peligros que ella le ofrece, a las decisiones de otros que se transforman en un daño para uno, y a los problemas de las instituciones también que no reforman sus propios procedimientos para generar más situaciones, de inclusión. Es bien interesante el punto, Aldo, porque da la sensación de que hablamos de institucionalidad, de partidos políticos, de Congreso como grandes bolsas, digamos, pero parecía ser que ellos no están entendiendo
en los distintos aspectos que está afectando la vida cotidiana de las personas esta crisis institucional. Ujú. No es solamente en el aprecio si la gente los quiere o no los quiere, que ya evidentemente no los quiere, sino en cómo está impactando en el día a día. Sí, no, en lo que está provocando en estos procesos de individuación, como dices tú. Exacto. ¿No? Ya. Y otro punto ahí que tiene que ver con la esperanza y la desesperanza. Ya voy a pasar a otro tema, pero en la esperanza y la desesperanza me llamó la atención el tema del estallido social. Estamos en octubre y esta sensación de que no sirvió de nada, de que al final fue peor. Y digo esto en un momento donde, si uno recuerda, más allá de la violencia y todo ese debate que lo estamos escuchando, no. Sí. Piensa en algunos momentos de las imágenes de estallido, cuando había 1 millón de personas, como que se había generado como un apego, como piel con piel, como que la gente se volvió a encontrar. Eso tampoco quedó en la retina, eso tampoco quedó en la consideración. La violencia se lo comió todo. Así es, sí. Y no solo eso, sino que, mira, hay varias cuestiones interesantes también que uno pudiese ver como con datos, como con la interpretación sociológica. Una es que efectivamente aconteció esos momentos de generalización colectiva, por decirlo así. Sí, como de encuentro. De encuentro, sí, exactamente, de comunidad que son súper pequeños en la vida. Se pueden dar como por la selección de fútbol, se pueden dar en un momento así. Claro, se muy puntuales. Sí, que son súper esporádicos, ¿no? O sea, esa cuestión ya prácticamente no existe en la sociedad moderna, ¿no? Ese colectivismo tan generalizado. Uno puede estar de acuerdo en muchas cosas, cuestiones de género, por ejemplo, pero que esos son más criterios normativos más universalistas, en el fondo, con los cuales son bases, en el fondo, ¿no?, de la existencia. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Pero el estallido no solo se terminó, o esa sensación de colectividad no solo se terminó por las decepciones que se han ido produciendo durante estos periodos, sino también por la pandemia. O sea, como que nosotros reflexionamos poco la relación de cómo la crisis de la pandemia, ¿no?, esta crisis global de la pandemia, también acabó con el impulso del estallido. Sí, el 16 o el 15 de marzo todos se tuvieron que ir a encerrar a las casas, ¿no? Hemos hablado poco de eso. Entonces, como que una crisis controló a la otra, ¿no? Una crisis cambió totalmente el curso de esta forma que estaba adquiriendo la sociedad chilena. Y una crisis socionatural, por decirlo así, como era la del COVID, ¿no? Como que atrapó a esta otra crisis social. Y eso produjo además más crisis. Acuérdate de los retiros, por ejemplo, y de todas las consecuencias que estamos viviendo hasta hoy, ¿no? En inflación, en crecimiento económico bajo, con los retiros. También produjo situaciones interesantes en las instituciones sociales, esta integración que se produjo entre el sistema privado y público, por ejemplo, para atender a todos los casos de COVID que había, sistema de salud. O sea, se mostró que eso se puede. ¿no? Que se puede hacer en momentos críticos, en momentos donde hacen falta una atención generalizada para la población. O sea, hay posibilidades. No era imposible, ¿no? Así como que era lo que o sea, que con voluntad se puede. O sea, más que voluntad, como yo diría que tiene que ver con las exigencias también que se reconocen desde esas instituciones sociales. Sí, bueno, voluntad uno puede decir. Me refiero a voluntad en el sentido de que para la ciudadanía hoy día ve que siempre hay una pugna entre salud pública y salud privada, pero que frente a situaciones, frente a la ciudadanía, tenían la opción de salvarse en uno u otro. Es posible, claro, o sea, es posible. Está ahí, no era algo imposible, ¿no? Pero esta sensación de que este estallido, que este malestar explotó y porque iba a traer cambio, ¿eso quedó como una sensación de la ciudadanía producto de la pandemia o producto de que finalmente no salieron de ahí soluciones? O sea, yo creo que todo eso no se puede separar. Claro. ¿no? O sea, todas esa introducción de la crisis de la pandemia y lo otro no se pueden separar, porque también la pandemia introdujo nuevas exigencias en el sistema de salud, por ejemplo. Produjo grandes consecuencias en el sistema de educación. O sea, ¿cuánto tiempo tuvieron los escolares sin clases? Cerca de un año, ¿no? Como muchos meses. ¿no? Es una cuestión que todavía uno ¿cómo van a recuperar eso? Me acuerdo que se hacían cálculos de cuánto se iba a ganar cuando estas personas que no tuvieron clases en 50 años más, en 40 años más. El salario iba a disminuir en 10%. Entonces, es como cosas... El retroceso de las mujeres también en el ámbito laboral. O sea, imagínate, o sea, que la familia, la casa se transformó
no solo en espacios de reproducción de la intimidad, en el fondo no, que es como su función principal, sino también en el espacio de trabajo, en el espacio de la escuela y en consultorio primario, por decirlo así, porque había que atender a los enfermos que estaban, y todo eso recaía sobre especialmente las mujeres y roles tradicionales, además de aumentar la violencia de género o doméstica al interior. Es como que fue una cuestión como que no se puede disociar en ese momento después de todas las consecuencias. ¿Y a ti te sorprendió que el estallido haya bajado en su apreciación ciudadana cuando viste este dato de la CEP? No, porque en general lo que acontece en esos momentos de efervescencia, de estrés generalizado, es que la consideración pública captura mucha atención y captura, o sea, ¿quién podía estar en contra, ¿no?, de la dignidad, ¿no?, en ese momento, ¿no? O sea, todo. Es decir, como si todos los de distintos sectores políticos estaban apoyando y cuando empezó la violencia, claro, empezaron a haber distanciamiento. Pero esa marcha que tú mencionaste, la del 1.000.000 de personas, o sea, era una marcha que para todos parecía algo positivo. Claro, fondo, ¿no? y como un proceso nuevo que se abría, ¿no? Entonces la cuestión quedaba capturado. Hasta no sé, hasta a muchos les parecía como divertido que baila pasa, que era una situación como súper violenta en el fondo, ¿no? En el espacio público. Entonces había una captura, y por eso una captura moral, por decirlo así, una captura comunicacional, ¿no?, de todos nosotros en cuanto a ese apoyo a la situación de cambio, a la expectativa de cambio que en ese momento se abrió. Pero con el tiempo eso se distancia, porque uno ya no está, o sea, la gente ya no está capturada moralmente por eso. Ya, y para cerrar este punto, para ir a otro, ¿tú dirías que entonces esto refleja que el octubrismo murió, el llamado octubrismo, concepto que se ha usado tanto? ¿Está muerto? Porque hay una tensión con ese concepto. Sí, la he escuchado, no me ha parecido particularmente importante, entonces cómo calificarla. Yo creo que lo importante es saber, porque conceptos como ese incluyen demasiado, ¿no? Y incluyen cosas contradictorias al interior de ello. Yo diría que lo que permanece y que se reprodujo después, ¿no?, en los dos procesos constitucionales son ciertos impulsos constitucionales, ¿no? O sea, lo que llevó, diría yo, al estallido, más allá de consideraciones políticas o de cosas por el estilo, tiene que ver con ciertos impulsos constitucionales que se venían arrastrando, que se venían incubando más bien desde hace décadas. O sea, como la cuestión ecológica, ponte tú. Eso ya aparecía en las marchas del 2011, el sistema de educación, lo veíamos eso tú lo ves 2006 vivo. Con las protestas. Yo creo que esos impulsos sean la cuestión de género, por ejemplo, que se desarrolló, además se transformó en leyes. Pero ha bajado un poco, ¿eh? No creo que haya bajado. O sea, yo creo que está más estabilizado porque han logrado mucho más que otros movimientos. Se normalizó, quizás, probablemente. Claro, o sea, lo que uno ve ahora es otro tipo de demandas también en el espacio de género, por ejemplo, las múltiples disidencias de género, por ejemplo. Pero ya esas son cuestiones que también tienen que ver con cosas más identitarias. Pero yo creo que esos impulsos se sostienen, ¿no? El impulso del control del futuro por medio de un sistema de pensiones que te asegure un cierto fin de la vida digno. Ya, pero Aldo, se sostiene, una opinión personal, pero se sostiene en el impulso de la ciudadanía, pero no se concreta en el impulso del mundo político por llegar a una solución. No, perdón, lo que digo es que ese impulso permanece, ¿no? Sí. Y esos son los impulsos, en el fondo, que motivan a las reformas. Perfecto. Entonces, como que a eso me refiero. Te llevo a otro punto que me llamó mucho la atención de la encuesta CEP, y que no sé si tiene que ver con la individuación o tiene que ver con un aspecto del que miramos poco, y es la cosa religiosa. Sí. ¿Cómo es esto de que el 54% creen en el infierno? Y en el mal de ojo. Y el 69% en los milagros, el 67% en el mal de ojo, el 55% en la reencarnación, y el 66% cree que los árboles, que las montañas sí tienen una... Son muy interesantes esos Entonces, datos. Sí, porque uno lo puede ver como datos freak, pero en realidad algo está diciendo. No son freaks, son muy interesantes si uno los explica. Los enmarca más sociológicamente. Decíamos que una de las fuentes de motivación donde la gente encuentra motivación, puesto que la sociedad te está constantemente decepcionando, es el proceso de individuación en los círculos íntimos. Pero otra cuestión muy importante de las seguridades es cierta seguridad en el futuro. El futuro es lo más inseguro que puede haber. O sea, es como es pura incerteza, pura tierra incógnita en el fondo, ¿no? Y
una de las grandes como funciones de la religión es precisamente dar una perspectiva de futuro incluso más allá, ¿no?, del mundo conocido por nosotros, ¿no?, de este mundo, como se llama en teoría religiosa, del mundo inmanente. La religión tiene esta capacidad exactamente, de generar trascendencia, ¿no? Y esa trascendencia se grafica mucho en esta idea del más allá. Entonces, puesto que el futuro es tan importante y que la religión ofrece una cierta perspectiva de futuro, también esa seguridad en el futuro se puede encontrar en la religión. No estoy hablando de la religión de la Iglesia Católica, no estoy hablando de los protestantes, no estamos hablando de ninguna de esas religiones en concreto, sino de la perspectiva religiosa, ¿no?, de la trascendencia, claro, de la creencia religiosa, de la trascendencia de la vida, en el fondo, ¿no?, de que hay algo más allá, de que hay algo importante que yo estoy construyendo hoy. Ese recurso religioso es un recurso religioso también, ¿no?, que está creciendo. Y que está creciendo no con la religión institucional. De hecho, la confianza en las instituciones religiosas sigue siendo baja, ¿no? Y aquí nosotros analizamos también confianza en el Papa, en las monjas, en los sacerdotes, en distintas cosas, ¿no? Y todas esas son bajas o relativamente bajas, pero más bien las que tienen que ver, que son las que tú mencionaste, con las creencias en el cielo, en la vida después de la muerte, en los milagros, en el mal de ojo, todas esas reflejan unas fuentes de seguridad, unas fuentes de recursos a través de las cuales uno puede mantener cierta expectativa de futuro, ¿no? ¿No? O sea, son recursos religiosos, son recursos que la sociedad nos ofrece, que la religión nos ofrece, Aldo Mascareño, para sostener ese futuro. Y que también tienen probablemente llevado a otro ámbito. Este es un ámbito quizás más, ¿cómo se diría? Más inacible, más etéreo. Uh-huh. Lo mismo que se reproduce al interior de las casas. Es decir, tú te sientes seguro en la casa, en tu grupo de amigos, pero tú te sientes también más seguro en tus creencias, en ese mundo interior que te lleva al más allá. Sí. Y no ir a la iglesia. No, exactamente, sí. Entonces, es interesante ese punto, claro, porque también probablemente replica, claro, ese... Ahora, yo pensaba cuando veía esto, decía, qué increíble, porque... Por ejemplo, el 67 cree en el mal de ojo, o la reencarnación. Y yo pensaba que de las cosas que uno... A mí me encantan cuando uno, no sé, ha ido al Cusco, o en México, o en muchos países de América Latina, es la creencia que hay en tus ancestros, tus altares, tus miles de cintitas rojas para el mal de ojo. O sea, la cantidad de cultura popular que hay en torno a eso es enorme. Y sí, como que dije, en Chile seguramente debe existir, deben estar pasando muchas cosas que no estamos viendo respecto de cómo cuidarse. Sí, son seguridades. Son búsquedas de seguridades. Son seguridades. Que pueden ser imaginadas, que pueden ser reales, ¿no? Pero que te dan una base. Te dan una base en un mundo sin bases. Al final, ¿no? O sea, claro, para no estar en el vacío. Exactamente. Sí. Ya, pero ¿por qué en el infierno? ¿Por qué? Eso me llama la atención. Porque ya, entiendo el mal de ojo, entiendo la reencarnación. Es decir, ya, ok, después de esto, vuelvo de nuevo, no sé. Ya, pero el cielo, claro, el cielo y el infierno, ¿no? Como otra manera y el infierno son ciertas representaciones, o sea, son religiosamente, ¿no? Son representaciones morales, ¿no? Del bien y el mal, ¿no? O sea, la creencia en el infierno uno puede reinterpretarla en términos sociales, ¿no? como esas creencias morales en el bien y el mal, ¿no? O sea, uno pudiese pensar justamente de ese modo y utilizar ese recurso, justamente para distinguir, ¿no? Este se va a ir al infierno, este se va al cielo. No sé si y esas son formas cotidianas, en el fondo, ¿no? De observar conductas morales también, o de generar una cierta ética, muy, muy simple, muy básica, en el fondo, ¿no? pero que se produce, o sea, se ocupa en la vida cotidiana. Aldo, y esto, bueno, la pregunta es si Chile es una sociedad secular, está, digamos, queda como pregunta, pero esto puede ser una oportunidad para las religiones, es decir, para la Iglesia Católica, por ejemplo, que en un minuto, cuando el tejido social o lo colectivo era fuerte en Chile, la Iglesia Católica tenía un rol. Han venido los abusos, que han sido brutales, y eso ha tenido un costo enorme, pero no sé si esto significa que hoy día la Iglesia Católica tiene la oportunidad de volver a representar, a acoger o a sumar. Sí, tiene. Mira, ahora,
claro, no tiene que considerar que esta alta creencia religiosa, ponte tú, un 76% de las personas creen en Dios, ¿no? Pero un 74%, que es el mismo porcentaje, dice que tiene su propia forma de conectarse con Dios, sin iglesia, sin servicio religioso, ¿no? Y sin ir a cualquier institución, templo, ¿no? claro. O sea, exactamente, sin pasar por esos lados. Entonces, esto es parecido, como cuando se rechaza el primer proyecto constitucional, entonces toda la derecha cree que todos esos votos son de ellos, o se rechaza el segundo, entonces toda la izquierda cree que todos... Aquí tampoco tiene que pasar eso, ¿no? O sea, como que esta alta creencia en dos no es una creencia en las instituciones religiosas, entonces las religiones institucionales, la católica, la protestante, no deben pensar que es su iglesia la que tiene que tener, pero sí, efectivamente, tienen una oportunidad que yo creo que la gente limita muy bien porque o identifica muy bien, porque uno de los datos bien interesantes también de nosotros con una pregunta que hicimos respecto de que las razones religiosas son válidas para tomar decisiones públicas, pero deben ser discutidas democráticamente. Y un 63% está de acuerdo, muy de acuerdo con esa opción. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que la religión tiene un espacio. La religión puede volver a ese espacio público después de haber estado 20 años por todos los escándalos que conocimos, a ese espacio público. Pero su espacio público, su creencia religiosa no va a tener esa jerarquía, esa superioridad moral, ¿no?, que tenía hace 30 años, ¿no? Sino que ahora tiene que competir en ese horizonte democrático con otro tipo de formulaciones. Tiene que mostrar sus razones, por decirlo así. Tiene que persuadir, tiene que convencer, pero que no venga a pensar, ¿no? Y que te va a imponer. El mensaje es que se va a imponer jerárquicamente solo porque tiene un dominio sobre la trascendencia, claro, no sé, o algo por el estilo, ya, ¿no? eso cambió. Eso es lo que cambió, sí. Exactamente. Aldo Mascareño, el tiempo se nos voló, pero quizá uno podría decir que en esta encuesta vendrán muchas más, pero uno podría decir que hay buenas noticias y malas noticias. Sí, como siempre. Como siempre, pero ¿cuál sería hay cielo e infierno. Hay cielo e infierno. ¿Cuál sería acá el infierno que nos muestra esta encuesta CEP? Yo creo que sigue siendo la delincuencia, ¿no? Aparece el narcotráfico. Yo diría que también un posible infierno y que las instituciones sociales no pueden asumir es el hecho de desplazar a los individuos la solución de los problemas sociales, ¿no? Los individuos generan recursos mediante la religión, mediante la individuación y la familia, generan esos recursos para tener motivación, pero principalmente quien tiene que desarrollar eso son esas instituciones sociales, ¿no? Quien tiene que desarrollar, quien tiene que procesar los riesgos y los peligros de esos individuos. Los individuos están poniendo mucho de su parte, ¿no? Y las instituciones sociales no están poniendo demasiado, y políticas. ¿Y la buena noticia? La buena noticia existen es que existen espacios no de refugio, sino de recreación de la motivación, que son justamente esos espacios familiares. O sea, y la que religión. en el fondo no todo está perdido porque existen mundos interiores. Uh-huh. Existe un mundo interior desde la creencia o la fe, llámelo como quieras, y también la creencia, la fe y la confianza en esa tribu más personal, más propia. Que son interiores, pero profundamente orientados a la sociedad, ¿no? Y por tanto son recursos que la sociedad en general tiene que aprovechar para reformarse a sí misma. Aldo Mascareño, muchísimas Claudia, gracias por estas gracias conversaciones sin pauta. Aquí tuvimos una pauta muy clara, pero claro, cruzamos, ¿no es cierto?, en esta radiografía de este Chile que se va mostrando de nuevo. Muchas gracias. A ti. Esto fue Conversaciones sin pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.